La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Vamos a leer diferentes textos, pero de un mismo capítulo. Acabamos de cantar paz, paz, cuán dulce paz. Y a veces hay palabras que Dios nos da que pareciera que la intención no es dar paz, es como producir angustia. Pero la intención de Dios como Padre no es producir angustia, pero sí es estremecer nuestra vida para que entendamos que no se puede tener paz en nuestra vida y en esta existencia si nosotros no nos aclaramos y alineamos nuestra vida y conducta conforme a esa palabra. Comenzamos a sentir angustia, frustraciones, ansiedades cuando precisamente nos alejamos de esa palabra de verdad. Y si un pueblo puede saber muy bien lo que eso significa, es el pueblo de Israel. En unos años específicos, por allá por el 657 a.C., cuando Dios, después de durar casi 4 siglos, 400 años, hablando una y otra vez a su pueblo con respecto de cómo era su conducta, su actuar, y viendo que no tomaban ningún tipo de respuesta, entonces Dios decidió tomar acciones y ejecutar ciertas cosas que ninguno de nosotros la veríamos como que Dios las manda. Y Dios es un pueblo que ama, que estima, que cuida y que es la niña de sus ojos. En un lapso de 40 años mandó una hambruna, mandó una escasez y una crisis. Y aparte de eso, la voz del pueblo y de la nación en ese entonces era de reclamo a Dios. Si somos la niña de tus ojos, entonces ¿por qué nosotros tenemos que pasar por estas situaciones? Porque uno tiende a equivocar la gracia de Dios y empieza a sentirse como derecho a reclamarle a Dios ciertas cosas y no miramos hacia adentro para ver nuestras conductas. Y entonces, además de eso, viene Dios y dice, bueno, y eso no es nada, yo les mandé hambre, les mandé escasez de medicina, les mandé escasez de todo lo que se te puede imaginar, hasta de agua, pero aparte de eso les voy a mandar una invasión con Nabucodonosor, que era el peor enemigo que podría tener Israel en ese tiempo. Y el pueblo le seguía reclamando, y uno de los que reclamaba eso era Jeremías, el profeta llorón. El profeta se la pasaba llorando. Para ello, léanse el libro de Lamentación y se van a dar cuenta por qué se la pasaba llorando, mi hermano. Pero es que cualquiera llora. En la crisis de ahorita, ¿quién no llora? ¿Verdad? Mucha gente llora. No estamos muy lejos de la crisis que podían estar viviendo ellos en el entonces. Y en el capítulo 2, Dios tiene una conversación con ese pueblo, muy seria, porque llama capítulo de cambio, llama a evaluarnos para que nosotros podamos ver dónde estamos errando al blanco en relación a nuestra conducta y actitud con Él, para con el prójimo y para con los demás. Y eso se encuentra en el capítulo 2 de Jeremías. Y vamos a leer ciertos versos, no todo el capítulo 2, pero vamos a leer ciertos versos. Yo les invito a que busquen en sus Biblias, en el libro de Jeremías capítulo 2. Y vamos a ver qué es lo que Dios dice allí con respecto a la situación que este pueblo en ese momento estaba viviendo y cuál es la exigencia de él. En Jeremías 2, verso 2, iniciamos esa conversación. Y le dice Dios al profeta Jeremías, Jeremías, anda y clama a los oídos de Jerusalén. Diles, así dice el Señor, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, cuando me eras fiel, cuando eras joven, del amor de tu desposorio cuando estabas casándote conmigo. Cuando andabas allí en esos tiempos, en pos de mí, en medio del desierto,
y en tierra no sembrada. Verso 5. Así dice el Señor: ¿qué maldad hallaron en mí tus padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Versículo 7. Yo os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis fruto y su bien, comieseis de su fruto y de su bien. Pero entrasteis en ella y os contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Verso 18 al 20, mismo capítulo. Ahora pues, dice el Señor, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeliones, tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en medio de ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Porque desde muy atrás decidiste romper tu yugo y tus ataduras conmigo, y dijiste en tu corazón: no te serviré. Con todo eso, por si fuera de más, sobre todos los collados altos y debajo de todo árbol frondoso, tú decidiste echarte como ramera con otros. Y verso 13. Porque yo hoy te digo, dos graves males has hecho delante de mí como mi pueblo. Me dejaron a mí, que soy fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Vuelvo y dice esa palabra: porque dos males ha hecho mi pueblo delante de mí. Me dejaron a mí, que soy fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. ¿Sonó fuerte esa palabra? Sonó tan fuerte que la gente se quedó callada. ¿Sonó fuerte esa palabra? Pero es palabra de Dios. A usanza católica, pero es palabra de Dios. Pero Dios quiere que nosotros tengamos paz, pero es necesario asimilar lo que Dios nos está diciendo a través de esta palabra. No solamente para el hombre y la mujer de hoy en día, sino para asumirlas también como matrimonio, familias, asumirlas como sociedad y aún más cuesta arriba, pero necesaria asumirla como nación. Este contexto donde sucede este capítulo 2 de Jeremías era una época demasiado triste, profunda, altamente tóxica, de una crisis traumática que no se olvidaría en los siguientes 300 años, 3 siglos en Israel. Una crisis que llevó unos años antes a la tribu de Judá, a la nación del sur, a que fuese llevada cautiva por Nabucodonosor y se la llevaran a Babilonia. Y aunque ellos se fueron, tuvieron que partir, Dios permitió que se quedara ahí en ese lugar Jeremías para que siguiera hablando por un lapso de 40 años consecutivos esta misma palabra, una tras otra vez, para que no se le olvide a uno y se quede grabado en la médula y en el ADN. No abandones la fuente por tratar de buscar tus propias cisternas. Israel se había adentrado en ese entonces en una caída libre, desbocada. Cada quien hacía lo que le daba la regalada gana. Cada quien proclamaba ser su propio Dios. Cada quien creía que podían vivir siendo hijos de Dios,
siendo una nación llamada para servirle a Él, a irse en pos de cualquiera como le viniese en la mente y en el corazón. En el libro de Jeremías, Dios condena nada más y nada menos que 47 transgresiones a la ley que hacían que Israel se fuera por un desbocadero que llegaba a la pérdida totalmente de nación y de nacionalidad y de identidad. Nacionalidad que no irían ni recuperarían sino muchos años después. Habían perdido la viña que su Señor le había dado en las manos. Era tanto el pecado que había acumulado Israel, la nación entera en ese entonces, que practicaban cuantas cosas usted pueda imaginarse. Desde el sacrificio de niños a la deidad Moloch, hasta la adoración de lo que se llamaba en aquel entonces la reina de los cielos. Se lo voy a traducir a los criollos Venezuela. María Leonza, Santa Bárbara. No solamente hacían eso, sino que también ellos hacían represión en todo lo que pudiesen hacer. Reprimían cuanto pudiesen a las mujeres, a los niños, a los pobres, a los ricos, a los más o menos, a los que están y a los que no están. Practicaban la injusticia al voz del día. Toda la sociedad en aquel entonces se encontraba completamente podrida hasta la médula. Y es por eso que Dios se tiene que alarmar y dar una palabra como esta para que haga timbrar la médula, no solamente la nación, sino de los hombres y las mujeres que habitamos en esa nación y en esta sociedad. Es tremendo que el Señor resume todo el pecado ocurrido en ese entonces en dos cosas puntuales. Él mismo lo dice: yo tengo contra ti dos cosas específicas. Puedo resumir toda la falta en dos cosas. La primera de ellas: me dejaste a mí, que soy la fuente de agua viva. No es cualquier cosa lo que estoy dejando. Y lo segundo, aparte de que me dejas a mí, que soy la fuente del agua viva para ti, entonces decides crear tus propios pozos y tus propias cisternas, que de paso son rotas, y toda agua que metes se pierde. Dos males. El primero de ellos: me acabas de dejar a mí. Me has sido infiel, me has traicionado, te fuiste hacia otros amores. En Miqueas 6:3 nos dice el Señor: ¿qué te he hecho yo a ti, iglesia? ¿Qué te he hecho yo a ti, nación de Venezuela? ¿Qué te he hecho a ti, hombre y mujer de esta tierra? ¿En qué yo te he molestado? ¿Dónde yo te he fallado? Te he dado de lo mejor que pueda haber sobre la faz de la tierra. Te he puesto picos nevados y desiertos profundos. Te puse el Orinoco, te puse parte del Amazonas. Tienes Roraima, tienes petróleo, tienes todos los bienes, pero sigues pendiente en alejarte de mí. Te di de lo mejor una tierra de abundancia para que disfrutaras su fruto y su bien, pero entraste, te contaminaste todo lo que te di, te hiciste despreciable ante mis ojos. ¿Qué has hecho, hombre, con la tierra que yo te di? ¿Qué has hecho, mujer, con la tierra que yo te di? Nos dice el Señor. ¿Qué hemos hecho con nuestros hijos? Acabamos de presentarle una multitud de infantes ante la presencia de Dios y acabamos de decir que nosotros prometemos levantarlos. ¿Qué está pasando con nosotros? Que nuestros niños se están yendo en pos de otros dioses, y no estoy hablando de niños del mundo, estoy hablando de niños, hijos de padre y mamá que aman y dicen tener al Señor, y sus hijos terminan en la droga, los hijos terminan odiando a la iglesia, que no quieren saber nada de Dios, porque una cosa es lo que ven aquí en la iglesia y otra cosa es la realidad de la casa, donde el papá maltrata a la mujer, donde la mujer maltrata al papá y donde todos nos maltratamos los unos a los otros. Dios no nos llamó a eso y nos está diciendo: hombre,
de Venezuela hoy. Vuelve a la fuente. Vuelve a la fuente. Cierra tus cisternas, no te sirven, estás rota. Mujer, vuelve a la fuente que es Cristo Jesús. No hay otra agua viva fuera de Él. Él es la viva agua purificadora, sanadora, que cuando llena nunca falta. Cavaste en segundo lugar para ti mismo tus propias cisternas. Decidiste beber agua de tus propios pozos, de tus estanques, aguas malas, aguas insalubres, amargas que no te ayudan. Por eso vives frustrado. Por eso sientes que llega el culto el domingo como para llenar el tanque de gasolina, porque de broma te alcanza para llegar al portón de la iglesia. Llegamos como esperando, mira, como los celulares, que falta media rayita para que se apague. Y estamos en un culto de un martes, orando y batallando para que haya fe, pero eso hay que levantarlo con pala mecánica. Porque el Señor nos dice, créeme. Wow, mi hermano, hay que echarle pierna. Y hasta hay gente que viene y se queda en los 3 cultos. En el primero es para medio calentar. En el segundo es que medio te está despertando. Y en el tercero, más o menos, como faltando 10 para la 1, es que uno coge mínimo y llenó el tanque. Porque el Señor nos está diciendo, ojo, ojo, estás acudiendo a un lugar que no es la fuente de agua viva. La fuente de agua viva que Dios dispuso se llama Cristo. Jesús dijo en su palabra, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. 3 opciones puso Jesús allí. 3. Camino, verdad y vida. Pero las 3 son Él. No puedes tomar, ni yo puedo tomar decisiones que vayan fuera de Cristo Jesús. Cuando tomo decisiones fuera de la fuente, estoy yendo a una cisterna donde esa agua no la puso Cristo. Ponle el nombre que tú quieras, ponle el plan de tu vida, pon el propósito de tu vida, pon el matrimonio, pon la familia, pon el trabajo, pon quedarte en el país, pon irte del país. No importa el nombre que le ponga, si es una cisterna, está rota, no va a llenar tu vida, no va a calmar tu sed. Porque Dios no puso cisternas para ti. Él puso una fuente inagotable que nunca se acaba, que se llama Cristo nuestro Señor y Salvador. Él nos está llamando, vuelve, vuelve a mí. Tú decidiste beber tu propia amargura y rebeldía. Tú decidiste abandonarme a mí. Vivir sin temor a mí, dice el Señor en su palabra. Decidiste no servirme más, aunque creo que te estoy sirviendo. Porque hago aquello que la gente ve, para que digan qué buen cristiano es. Pero Dios me está exigiendo una ley moral interna que no puede ser producto de cosas externas. Está exigiendo en mí algo moral interno que no lo levanta sino el Espíritu Santo, y es una vida de cambio radical en donde mis conductas y mi forma de pensar comienza a cambiar, porque es producto de una relación con Cristo donde yo estoy bebiendo constantemente del agua de la fuente de agua vida llamado Cristo Jesús. Qué contraste sin comparación. El Señor nos dice, y qué triste me dejaste a mí, que soy fuente de agua viva.
caudal que nunca se acaba. Señor, ¿y cuándo te he dejado a ti? Cuando tomas decisiones y no me tomas en cuenta. Cuando en la mañana el primero que te dice buenos días al amanecer soy yo y me desprecias ni me saludas al levantarte. Cuando sales de tu casa besas a tu mujer y a tus hijos, pero a mí no eres capaz de decirme buenos días. Cuando tomas decisiones y haces lo que te da la gana, pero ni siquiera me consultas a mí. Y después tienes los riñones de venirme a decir a mí, ¿por qué me pasó esto? Tú a mí no me dijiste nada. Y entonces sonará ridículo, pero entonces el Señor se le queda mirando a uno y dice, bueno, chúpate esa mandarina. Eso fue decisión tuya. Como aquel comercial de un insecticida en los años 80, decía, yo solito la maté, uno mismo solito se mató, cuando uno decide no hacer lo que Cristo quiere y hacerlo en la vida de uno. Cuando yo he dejado la fuente, cuando no acudes a mí. Cuando yo he dejado la fuente, cuando tú empiezas a tratar de resolver tu vida y no consultas si yo quiero resolverla de esa manera. Cuando yo he dejado la fuente, cuando tú haces chanchullos que no están permitidos. Cuando tú fijas tus ojos en otra mujer y no en la que yo te dije. Cuando empiezas a ver pornografía y te alejas de mí, pues estás buscando llenarte, pero en vez de buscar mi presencia, te llenas de esa porquería. Cuando tratas de resolver tu vida con el juego, con los animalitos, para pegar el burro y para pegar sabrá cuál es Dios. Cuando me he alejado de la fuente, cuando tú en tu preocupación del medicamento no vienes a mí para decirme, Señor, no sé cómo hacer y tratas de resolver. Yo soy el que dice en tu palabra, mi palabra, yo soy medicina para tu vida. Yo soy el que te alimenta. Tú no puedes valer una baratija. Tú vales, yo valgo la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz. Abandono la fuente cuando yo en mis propios pozos trato de bañarme. En una cisterna que yo mismo construí cómodamente para que nadie me critique. Pero de paso está rota. Y uno la llena con una perolita así para bañarse en ese pozo. Y bañarse rápido, porque antes de la tercera ya se fue el agua. Y uno cree que está limpio con todo ese pecado y con toda esa falta. Y viene el Señor y nos dice en el libro de Oseas, mira, ni que te bañes con lejía, ni que te bañes con jabón, quitarás esa marca del pecado, porque ese pecado y esa falta delante de mí no se quita sino con arrepentimiento profundo del alma. Me dejaste a mí. Cavaste para ti cisternas rotas que no tienen el agua que te puede saciar. Sustituiste un estanque que de paso no retiene el agua que tú pretendes recoger. Preguntémonos en esta hora, ¿cuáles son mis cisternas que de paso están rotas, que no están llenando mi vida? ¿Cuáles son mis cisternas como hombre, como mujer? ¿Qué cisterna ha acabado tu matrimonio que no te está dando el agua suficiente? ¿A dónde estoy acudiendo como familia que no es la fuente llamada Cristo? Y ni hablar de la sociedad, porque en este país hay tantas cisternas huecas, rotas como huecos tiene la calle. Y lo tremendo es ver hombres y mujeres tomando agua de esa. Y a eso le llaman bueno, astrología, santería, palerismo, brujería, hechicería, animalito y todo lo que le venga en gana. Esos son cisternas huecas. Eso no llena nada.
te dará una satisfacción momentánea, pero el único que puede dar vida en abundancia, el único que puede dar agua que nunca acaba y saciarte tanto que te baña por dentro y por fuera, se llama Jesús el Salvador. No hay otro fuera de Él. Es tiempo de que nosotros emprendamos, que hay que tornar nuestros ojos a esa fuente de agua. Está muy bien venir aquí a adorar al Señor, mi hermano. Está bien venir a hacer el culto y hacemos lo posible para poder llegar aquí. No importa cuánto te ponga el transporte, si no hay camina, si el metro se apaga, no importa, tú lo empujas. Tú haces lo posible para llegar, porque tienes una ansiedad de meterte con el Señor, ¿verdad que sí? Tienes unas ganas de comer, tienes sed. Pero Dios nos dice en esta mañana, con esa misma fuerza, con ese mismo aliento, con esa misma ganas que buscas ir a un culto el domingo, con ese mismo ánimo que haces una cola para conseguir el alimento, yo quiero verte buscar mi presencia en tu casa temprano en la mañana. Esta nación no va a cambiar hasta que nosotros comencemos a buscar la fuente de agua viva que se llama Jesús. Y hay que buscarla empezando en nuestro hogar. Cuando el niño ve al padre que temprano en la mañana humilla su corazón y su vida para buscar a Jesús, eso no se va a olvidar. Este niño no lo va a olvidar. Esa niña no lo va a olvidar. Cuando este niño ve que una madre, a pesar de sus situaciones, temprano en la mañana humilla su corazón delante de Dios y dice: Señor, ayúdame a resolver. Eso no se le va a olvidar. Eso no se le va a quitar de la mente, porque ese niño y esa niña está aprendiendo que hay una fuente a donde acudir, y esa fuente se llama Cristo. Cristo desecha hoy toda cisterna de tu vida que no sirve, que no aguanta, que no cubre, que está rota. El Señor dice en Isaías 55:1: a todos los sedientos les digo en esta mañana, ven a mí, vení a las aguas. Los que no tienen dinero, vengan, compran, comer. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche, porque mi agua es gratuita. En Juan 4:14 dice el Señor: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no va a tener sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es promesa del Señor, es una realidad. Cambia la existencia, cambia la conducta, cambia la forma de pensar, cambia una sociedad cuando hombres y mujeres saben que la fuente de este país y de esta sociedad y de la iglesia no es partido político, no es elecciones, no es comida, no es medicina. La fuente de este país se tiene que llamar Cristo Jesús. Yo no puedo poner mis ojos en hombre porque es cisterna hueca. Yo no puedo poner mis ojos y mi boca en mujer alguna porque es cisterna hueca. El único que sacia la vida, el único que sacia todo el ser se llama Cristo Jesús. Y eso no te puede quedar la menor duda. El Señor nos dice en esta mañana: deja de estar bebiendo hiel. Deja de estar bebiendo ajenjo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice mi escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Fue el mensaje de la palabra de Dios de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias.